¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, este es otro video de Siciliano en su taller. Bueno, en mi primitivo taller, yo ya lo mostré en otro video, como estaba todo completamente lleno de polvo, abandonado. Este es una especie de cuartito, le llamábamos, cuando yo era muy chico, en la época que vivía Antonio, y bueno, todavía estaba toda la familia junta. Como él no quería que yo entre a su taller, el que vieron, el que estamos restaurando con un amigo, bueno, me dijo, mira, hacé tus cosas en la bicicleta, en este lugar, y allá no me entres, no me toques nada. Fue muy cortante y tajante con su pedido. Sumado a que, bueno, tenía el problema de que era violento. Bueno, ya está. Nada, simplemente, bueno, una vez yo tuve una motoneta Vespa que me la regaló mi tío Pepe. Yo ya en esa etapa no vivía acá, pero bueno, la historia la conté, me pararon y obviamente a mí me dejaron ir porque en esos años no sabían ni qué hacer con un chico con una motoneta. A mí me dejaron ir inmediatamente. La motoneta, bueno, me dijeron, la tiene que venir a retirar tu viejo. Bueno, yo, como vivía con mi abuela, dije, chau, perdí la motoneta, ya fue. De ahí nació la primer siambreta, bueno, un montón de cosas que ya comenté en su momento y las puedo hacer un video de nuevo contándolas todas. La cosa es que a él lo llamaron y le dieron la motoneta. Yo cuando recuperé la casa, que vinimos con mi abogado, qué sé yo me la llevé inmediatamente. Lo único que había alterado acá es un poco de desorden y la motoneta. O sea, no sé hasta qué punto el tipo no cerró las puertas y dejó todo tal cual estaba. Bueno, las herramientitas que yo tenía cuando era chico, ya conté la historia. eh, Me las llevé a lo de mi abuela, a la casa de mi vieja. O sea, yo, los que me conocen y conocen mi historia saben que le digo mi vieja, mi abuela, que me crió, la madre de mi mamá, donde bueno, ahí di mis primeros pasos, nada. Después, bueno, él había cerrado su taller y no permitía que entre, o sea, por ahí yo cuando abría le sacaba alguna herramienta que sabía que iba a necesitar al otro día para hacer algo, y bueno, cuando la encontraba o decía cómo está haciendo esta cosa sin herramientas. Así que bueno, era heavy, eran situaciones heavy, momentos heavy particulares, pero bueno, les quería mostrar, podía esperar un poco para hacer este videito, pero bueno, la ansiedad a veces a uno le gana, dado que bueno, le estuve mandando hidro por todos lados y encontré un blog de Fiat 600, que es el primer motor de Fiat 600 que yo desarmé para sacar todo y armar otro motor de Fiat 600. O sea, únicamente dejando el bloque y pasando el cigüeñal con todo para el otro motor. Bueno, de más está decir que yo lo veía gigante cuando era un chico. Venía de los motorcitos dos tiempos, de alguna motito. Bueno, yo lo veía gigante. Lo veo ahora, después de 30 años con la Coupé Torino, y me parece que es el motor de un ciclomotor. Obviamente con los años hice motores de estos, pero ahora es como que hice para atrás y reflexiono sobre eso. Qué grande lo veía cuando tenía esa edad, un chico, y qué chiquitito se transformó con los años este blog. Pero ya que está, se los muestro. Bueno, gente, acá lo tenemos. El óxido denota los años que hace que está tirado este blog. La consigna era sacarle todo y armar el otro. Y bueno, el blog quedó, o sea, más o menos se respetó todo lo que yo tenía cuando era chico. En algún momento habrá dicho, este va a volver en algún momento, y nunca pasó. Pero bueno, ese era mi tablerito, ahí colgaba mis herramientas, una tapa de 2T. Uno jugaba a bajarlas. La propaganda de la FM Hit, la radio del momento. Así que bueno, este es el lugar.